Señor Ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Usted está en San Pedro Sula dirigiendo este operativo. Dígame cuál es el resultado, si es que lo hay o no, de estos operativos, de lo que ocurrió anoche y hace ya 24 horas. Buenas noches. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Gracias por invitarnos a este gustado programa. Sí, nosotros desde la madrugada del día de hoy pues nos trasladamos hasta esta importante ciudad en San Pedro Sula para dirigir personalmente todas las operaciones policiales especiales y conjuntas con las Fuerzas Armadas de nuestro país para la investigación de estas dos muertes múltiples que se suscitaron en las últimas horas. Los equipos especializados de DPI, DIPANCO, Inteligencia Policial, inclusive la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la Dirección de Seguridad y Prevención Comunitaria están trabajando fuertemente en diferentes hilos de investigación, en algunas hipótesis en torno a estos dos lamentables incidentes. Sí. Señor Ministro, ¿está relacionada esta masacre de anoche en Choloma, Cortés, con lo que ocurrió en la cárcel de mujeres en Támara? Bueno, los últimos acontecimientos en torno a la problemática de violencia y criminalidad están, digamos, siendo generados y auspiciados por estructuras criminales. Estamos hablando de crimen organizado puro y en este sentido, pues, las maras y pandillas tienen que ver en toda esta problemática. Igualmente, estructuras criminales que se dedican al narcotráfico. Nosotros no descartamos ninguna acción, no descartamos ninguna línea de investigación y obviamente un incidente de este tipo puede estar relacionado con los incidentes que he estado suscitando en San Pedro Sula. Y puede estar también vinculados a la muerte de la esposa del señor Magdaleno Mesa, ocurrida también en San Pedro Sula. Claro, no lo descartamos. Recordemos en torno a este incidente y a la historia criminal de la persona que usted menciona. Estuvo involucrado en el narcotráfico, era una persona clave, tenía información muy importante, sabemos cómo terminó su vida en una cárcel de máxima seguridad del país y ahora pues desgraciadamente también su cónyuge fue víctima de esta violencia organizada. Dice el tuit de la presidenta que esto es narcotráfico. Es decir, esto que estamos viendo, para información de nuestros televidentes y que podamos entender todos, ¿es producto del narcotráfico? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Las manifestaciones criminales en Honduras tienen tres orígenes, digamos. Uno propiamente del delito común, la delincuencia común. La segunda tiene que ver con una problemática de convivencia y una problemática cultural muy relacionada con ingesta de bebidas alcohólicas. Y la tercera es obviamente, y podríamos decir que es la mayor, que tiene que ver su relación con problemas de crimen organizado. En crimen organizado encontramos narcotráfico, encontramos las actividades criminales de maras y pandillas y estructuras criminales independientes, el tráfico y trasiego de armas e igualmente de seres humanos. En este sentido, pues, obviamente, la particularidad y tipología de algún tipo de delito es fácilmente identificable con los delitos que cometen el crimen organizado. Es decir, ¿cómo funciona esto de maras y pandillas y narcotráfico? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, hay una situación, hay grupos criminales que se dedican exclusivamente al narcotráfico en sus diferentes etapas, y cuando hablamos de diferentes etapas hablamos de la recepción de la droga, el almacenamiento de la droga, el trasiego de la droga hacia Norteamérica y la escolta de los mismos. Y el producto de esta droga o de esta transacción ilícita comercial genera dividendos que posteriormente es analizado desde la perspectiva del lavado de activos. Ahora, por otro lado, las estructuras criminales llamadas maras y pandillas cometen un tipo de delito que podría ser tipificado como narcotráfico. Igualmente con microtráfico, que sería la distribución de dosis de consumo de manera local. Pero no solamente se dedican a esto, sino que también a la extorsión, que ya todos conocemos,
al lavado de activos, al trasiego de armas e igualmente al sicariato. Todo este tipo de mercado ilícito criminal es desarrollado por estas estructuras criminales. ¿Podríamos entender que es un pleito entre bandas rivales en las que están involucrados las maras y pandillas? ¿MS y la pandilla 18? Hay una rivalidad histórica entre estos dos grupos y la rivalidad tiene que ver precisamente con el manejo o la cobertura geográfica y adquisición de nuevos mercados y igualmente el predominio de una sobre otra en el ilícito criminal y los negocios criminales. Son bandas del crimen organizado puro que se dedican precisamente, o una de sus manifestaciones y problemáticas grupales, esa rivalidad sangrienta entre ellos, donde no hay ningún tipo de contemplación y se pasan agrediendo mutuamente. ¿Cuál es la principal hipótesis de la masacre de anoche? Hay diferentes hipótesis, hay cuestiones específicas de esta muerte múltiple en el sector de Choloma que nos vamos a reservar, no podemos hacer algún tipo de comentario porque estamos precisamente en la etapa investigativa inicial. Lo que sí podemos decir es que hay diferentes escenarios de hipótesis criminal en torno a esto. Tenemos diferentes líneas de investigación, hay grupos especializados de la Policía Nacional haciendo diferentes diligencias técnicas e investigativas para llegar al paradero de los autores materiales y también intelectuales de este lamentable incidente. ¿Cree usted que hasta el momento las hipótesis que tiene, la información que se está recabando y la investigación que está en desarrollo, se va a lograr la captura de los responsables de esta masacre? Definitivamente. La investigación criminal es un proceso técnico y es un proceso científico que tiene que ser desarrollado por técnicos y por científicos en el área. Tenemos plena confianza de que vamos a llegar a la investigación final, a la solución final de estos lamentables incidentes con la captura de las personas que cometieron el ilícito penal e igualmente los autores intelectuales de estos incidentes. ¿Hay algún plazo que se ha establecido para estas capturas? No hay plazo, pero es muy importante las primeras horas en el despliegue operativo policial que tiene que ver con la investigación criminal. Hay un principio en criminalística de Bertillon que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. En ese sentido, pues, entre menos tiempo nosotros ocupemos para obtener algún tipo de resultados de levantamiento de indicios, del cotejamiento de indicios y toda la actividad técnica y científica en torno a esto, pues vamos a obtener muy buenos resultados. ¿Hay alguna información valiosa que se haya logrado recabar luego que se anunció esta recompensa de 800,000 empiras para lograr identificar a los responsables de esta masacre y se proporcionó un número telefónico? ¿Han recibido información? Estamos evaluando, hemos recibido muchísima información en torno a esto. Obviamente hay un proceso de evaluación porque la información es eso. De ahí hay que hacer todo un proceso de evaluación de la misma para ver la pertinencia o no de la información que se pueda recibir. Siempre hay una persona que mira, siempre hay una persona que escucha y siempre hay una persona que identifica a alguien en torno a un incidente criminal. Entonces ya los equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones e igualmente de Inteligencia Policial están recibiendo información muy importante, la cual está siendo evaluada y cotejada para determinar su pertinencia. Son las 8:44, es decir, le quedan 16 minutos a los habitantes de Choloma para estar en su casa. Así es, el toque de queda inicia el día de hoy en el municipio de Choloma en unos cuantos minutos. A estas alturas, pues creo que la ciudadanía de Choloma debería estar ya en sus casas, viendo posiblemente este programa, conversando, cenando y preparándose para las labores diarias de inicio de la próxima semana.
En este sentido, pues tenemos un despliegue táctico policial de nuestra institución y el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público para verificar el cumplimiento de esta disposición. En todo caso, las personas que laboran en un tipo de labor, valga la redundancia, especializada, los equipos de socorro, los medios de comunicación, algunas gasolinerías, pueden desarrollar sus actividades normalmente, sin ningún tipo de problema. ¿Usted estuvo un tiempo destacado ahí en Choloma, señor ministro? Sí, estuvimos destacados en 2 oportunidades. En 1995, si mal no recuerdo, yo era subteniente de policía en el sector de la López Arellano, y en 2015-2016 fuimos jefes metropolitanos también de esa urbe. Obviamente, en aquel entonces, en el 95, había una población aproximada de 60.000 personas, y la siguiente vez, la segunda ocasión que me correspondió, teníamos una población aproximada de casi 400.000 personas en el municipio de Choloma, más una población flotante diaria de 100.000. Alguien me pregunta aquí, o que le traslade la pregunta sobre si esto tiene que ver con grupos criminales que operan como prestamistas. Parte de la manifestación criminal de las estructuras criminales, valga la redundancia, manejan una manifestación del préstamo conocido como gota a gota, que se originó en Sudamérica. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando del caso específico, pero nosotros igualmente no descartamos ninguna hipótesis. Usted dice, la información última que se dio en un comunicado de la Presidencia de la República habla de 1.000 miembros de entre la Policía Nacional, el Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y la Policía Militar de Orden Público. ¿Cómo se va a distribuir estas 1.000 personas? O sea, para que no choquen entre ellas, ¿dónde van a estar distribuidas? ¿En qué zonas? ¿En qué lugares? ¿En Choloma? ¿En San Pedro Sula? ¿Cómo será esa actividad, esa organización? El despliegue operativo policial en torno a esta operación llamada Operación Candado Valle de Sula tiene que ver con la adición de 1.000 funcionarios del Estado, más de los que ya estaban destacados en el sector. Son 500 funcionarios de la Policía Nacional, 400 soldados de las Fuerzas Armadas, incluye Ejército, Naval y Aérea, y 100 miembros de la Policía Militar del Orden Público. Sí. En este sentido, pues, nosotros tenemos un despliegue operativo en el Valle de Sula. Debemos de recordar que la Operación Candado es Valle de Sula, y la focalización es Choloma y también San Pedro Sula. Nosotros tenemos alrededor de la aplicación de 40 retenes en todo el sector del Valle de Sula. Estamos haciendo algún tipo de operación policial especial llamada saturaciones en colonias y sectores que tienen la presencia de estos grupos criminales y estructuras criminales independientes. E igualmente vamos a desarrollar otro tipo de operaciones policiales especiales que tienen que ver con allanamientos y capturas. Dentro de todas las opciones y escenarios de lo que se está haciendo, estado de excepción, operativos, reforzamiento en el Congreso Nacional de cambio o aprobación de algunas leyes, ¿no cree usted al final que lo que le va a generar confianza y va a servir como un disuasivo a estos grupos criminales al final es la captura de los responsables de estos hechos? Totalmente de acuerdo con usted. Podemos hacer todo un despliegue operativo policial importante como el de hoy y los días subsiguientes, que generan obviamente algún bienestar y aceptación en la ciudadanía. Pero la prueba de fuego es la captura de las personas que cometieron estos ilícitos penales y algunos otros ilícitos que ya se habían realizado en el pasado. Por eso estamos apuntando nosotros con equipos especializados de la Dirección Policial de Investigación en torno a diferentes diligencias investigativas que nos llevan a la captura de estos grupos. Esa es la prueba de fuego. Que tenemos que hacerlo. Esa es la prueba de fuego. Estamos muy conscientes de esa situación. Muy bien.
quisiera que se dirigiera a los cholomeños, por favor, porque hay mucha gente que está preguntando. Bueno, yo salgo de trabajar hasta las 10 de la noche, tú sabes que hay mucha empresa maquiladora en la zona y trabajan por turnos, a veces incluso de 24 horas y se van rotando. Y hay quienes salen después de las 9 de la noche, hay quienes entran incluso antes de las 4 de la mañana. ¿Qué les dice a ellos? Por favor, diríjase a ellos porque estamos a 10 minutos de que entre el toque de queda en Choloma. Bueno, Choloma es una ciudad que de manera personal nosotros le tenemos muchísimo cariño, sobre todo porque hemos estado 2 veces enfrente de las acciones y actuaciones policiales en nuestra carrera de 35 años. Lo conocemos muy bien el municipio, sabemos la calidad y calidez humana de la mayoría de la población, conocemos su problemática y de una u otra forma pues estamos conectados con el municipio de Choloma. A la población en general pues no tiene en realidad nada de qué preocuparse, porque si se movilizan en el plazo que se ordenó el toque de queda, simple y sencillamente deberán movilizarse con una justificación, ya sea una justificación médica, ya sea una justificación laboral o cualquier otro tipo de justificación que precisamente demuestre eso. Precisamente el horario de 9 de la noche a 4 de la mañana es para no afectar el desempeño laboral normal de un municipio pujante y muy importante para la economía nacional. Los funcionarios policiales y los soldados tienen instrucciones precisas para colaborar con la ciudadanía que tiene que movilizarse. Obviamente, reuniones de personas, establecimientos públicos, deberán estar cerrados a partir de las 9 de la noche por el acatamiento de esta disposición del toque de queda, pero la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están para colaborar y contribuir con los ciudadanos que por razones de fuerza mayor deben de moverse en ese espacio de las 9 de la noche a las 4 de la mañana. En San Pedro Sula, el toque de queda entra hasta el 4 de julio, siempre de 9 de la noche a 4 de la mañana. Sí, el 4 de julio y por 15 días, que pueden ser prorrogables, el municipio de San Pedro Sula se va a anexar a esta modalidad o esta disposición del toque de queda. Por lo tanto, estarían 2 municipios bajo esa excepcionalidad constitucional y no descartamos, de acuerdo a la evolución y las investigaciones que nosotros estamos realizando, que se agreguen o anexen algunos otros municipios más del Valle de Sula, sino que el Valle de Sula de manera total. Señor ministro, ¿están identificadas, se van a presentar? ¿Cuál va a ser la mecánica con las personas, bueno, en este caso las privadas de libertad responsables de la muerte de estas 41 reclusas esta semana que pasó en Támara? Cuando se desencadenó ese lamentable incidente, nosotros movilizamos nuestros equipos especializados y en las primeras horas se logró identificar plenamente la participación de 12 féminas internas de Cefas que tuvieron la participación en la muerte violenta de las personas que fallecieron y compañeras internas de Cefas. En este sentido, pues están plenamente individualizada la participación, fundamentando esta participación en prueba técnica y prueba científica de algunas mujeres internas contra sus compañeras en el lamentable incidente del lunes pasado. ¿Y estas 12 personas pertenecen a alguna MAR, alguna pandilla, alguna estructura criminal? ¿Puede identificar a qué se debió esa situación? Sí, fue una estructura criminal o miembros de la estructura criminal que estaban recluidas ahí de un grupo que atacó al grupo rival. Este fue un incidente premeditado, muy bien planeado y que tomaron por sorpresa al personal de seguridad, también femenino, de ese centro de detención, con los saldos fatales y lamentables que ustedes ya conocen. Señor ministro, muchas gracias. Muy amable por acompañarnos esta noche.